Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la grabación. El capítulo que vimos anteriormente se llama Traka Brahma Yoga, alcanzando al Supremo es la traducción. En este capítulo estuvimos viendo, recuerdan que comenzó con una serie de preguntas que Arjuna le realiza a Krishna, entre ellas, ¿qué es el karma? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la energía del Brahman? ¿Qué son los semidioses? ¿Cuál es esta manifestación cósmica? Krishna posteriormente va respondiendo, nosotros hicimos todo un desglose, ¿sí?, de todo este capítulo citando en las preguntas de Arjuna a qué era lo que Arjuna se refería con estas preguntas, ¿no? Desde qué intención él la estaba realizando y cuál o qué conocimiento él quería alcanzar. Entonces, es muy importante todo este punto porque nos va a llevar a una comprensión, un entendimiento mucho más profundo acerca de estos aspectos principales. Cuando se habla de los semidioses, otra pregunta que le hizo Arjuna a Krishna muy fundamental es cómo detectar dentro del corazón al Señor Supremo y cómo se manifiesta, ¿sí?, en qué parte del cuerpo, mejor dicho, y cómo vincularse a Él. Este punto es muy importante como para entender más en profundidad la interacción que existe entre el alma individual y Dios. Este principio es muy significativo. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cuál es nuestro vínculo con el Supremo? Pero antes de comprender este vínculo y esta relación, es muy importante, ¿sí?, poder llegar a conectar en qué lugar, en qué sector él se haya presente, tanto dentro del cuerpo como de nuestra conciencia. Luego Krishna empieza a responder las palabras de Arjuna, ¿sí?, cada una de ellas respondiéndolas sobre la naturaleza del alma y cómo concebirla dentro, ¿sí?, dentro del cuerpo. Un principio muy importante, ¿no? Entender, primeramente, antes de preguntarle por la divinidad, Arjuna a Krishna, primero le pregunta qué es el ser, ¿sí?, cómo comprender el ser. Y este principio es muy importante, entender cuál es la naturaleza del alma. Y Krishna responde a esta pregunta diciendo que la naturaleza del ser, del alma, es el yo, es la conciencia. Esto significa que el alma es el sujeto de nuestra existencia. El alma es el que ve, el alma es la que observa, ¿sí? Cuando Krishna describe al alma como yo, la está describiendo directamente como el ser. Y el ser tiene individualidad. Entonces Krishna describe al alma como de una naturaleza Brahman, previamente, una naturaleza plenamente espiritual, pero además de describir el alma en esta naturaleza plenamente espiritual, Krishna también la describe como individual. El alma pertenece a la energía total, espiritual, que la unifica con el Espíritu Supremo, llamada Brahman. El Brahman es el nombre que se le da al Espíritu Supremo, pero no obstante eso, también, a pesar de estar unida el alma individual con el Espíritu Supremo, posee también, como mencionaba, individualidad, posee existencia propia. ¿Y esto qué implica? Este conocimiento implica libre albedrío, ¿sí?, una naturaleza completamente particular, independiente, distinta, diferente de la naturaleza material, ¿sí? Una naturaleza, el alma posee una naturaleza que está más allá de la influencia de la energía material, pero, como mencionamos, cuando el alma se identifica con el cuerpo, creyendo que es solamente el cuerpo, cae en la lamentación, en la ilusión, y de esta manera olvida su individualidad. Entonces se cree parte, o mejor dicho, el sujeto pasa a ser el cuerpo. Entonces Krishna, en esta respuesta que le da Arjuna, distingue la naturaleza del alma. Posteriormente también Arjuna le pregunta, bueno, ¿cuál es el logro o la meta que alcanza el yogi cuando se autorrealiza, cuando se libera?
o cuando no llega, o mejor dicho, la pregunta que él le hace es ¿cómo meditar en el Supremo a la hora de la muerte? ¿Sí? Se me mezcló el capítulo 7, perdón. En este capítulo 8, la otra pregunta que le hace Arjuna a Krishna es ¿cómo meditar en el Supremo en la hora de la muerte? O sea, ¿cómo preparar esta existencia para el momento en que el alma tenga que dejar el cuerpo, meditar en el Ser Supremo? Entonces, precisamente, Krishna le empieza a instruir a Arjuna acerca de la importancia de la meditación en la vida, en la presente existencia, de estimular ese principio del recuerdo, del pensamiento en el Supremo, a través del cultivo del conocimiento, a través de la recitación de mantras. Este es un principio muy importante. Constantemente traer al presente, al Ser Supremo, a través precisamente de la energía mental del pensamiento, de la energía mental de la reflexión, de la meditación, un punto sumamente significativo, el que Krishna le está planteando a Arjuna. Ocupando la mente, ¿sí? Y la mente se le da ocupaciones. Cada pensamiento que nosotros estamos recibiendo o percibiendo que llega a nuestra psiquis proviene precisamente de diferentes mecanismos o patrones de conducta, de comportamiento. Entonces, bueno, muy importante en este punto las palabras de Krishna, ¿no? Cómo entender, de alguna manera, la importancia que tiene para nosotros estimular el recuerdo, estimular el conocimiento. Para esto, leer, escuchar conferencias, recitar mantras, porque esto va preparando nuestra chita, se llama, ¿no? Nuestra chita es nuestra conciencia, para que de esta manera la misma pueda comenzar a recordar, meditar de una manera más natural. Pensar en Dios, o pensar en Krishna, o pensar en el Supremo, no sea algo que constantemente requiere un esfuerzo, sino que se dé de modo natural producto de las prácticas. Esto es lo que Krishna le empieza a instruir a Arjuna. Y acá Krishna da 10 formas en las que se debe o se puede meditar en el Supremo. Krishna le dice a Arjuna, se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo conoce todo, quien es el más viejo, quien es el controlador, más pequeño que lo más pequeño, el que lo mantiene todo, quien está más allá de todo concepto material temporal, el que es inconcebible y quien es siempre una persona. Él es luminoso como el sol y siendo trascendental, está más allá de la naturaleza material. ¿Sí? Esto es la forma en la que Krishna le recomienda a Arjuna y por supuesto nos recomienda a nosotros de cómo meditar en el Supremo, de cómo recordarlo, meditar en el Ser Supremo. Esto es muy importante. Bien, por supuesto el capítulo continúa y se habla nuevamente de la importancia de practicar servicio devocional o yoga a través del pensamiento, a través de la mente, a través de la meditación. Krishna insiste en seguir desarrollando este punto. Entonces, para no continuar completamente con este capítulo, porque ya lo hemos visto, simplemente es como recordar estos principios fundamentales, vamos a ver ahora el capítulo número 9, que es el capítulo el cual se nos habla y representa como el génesis del Bhagavad Gita, ¿no? Es el capítulo, se lo explica como más importante de toda la obra, de hecho es la mitad. Recordemos que el Bhagavad Gita tiene 18 capítulos. Iniciando ahora con el capítulo número 9, nosotros recordamos que el Bhagavad Gita entonces tiene 18 capítulos, divididos en 700 versos. De los 18 capítulos se explica que el capítulo 9, que es el corazón, el centro del Bhagavad Gita, es del más importante de todos. Por eso es tan especial este encuentro.
por eso es tan importante que lo trabajemos y lo escuchemos con suma atención y que ya tengamos la disposición y la inspiración de poder hacer preguntas y sacarnos las dudas que vayan surgiendo. Aquí lo tenemos. Capítulo 9, llamado el conocimiento más confidencial. Krishna revela ahora el conocimiento más elevado. ¿Y cuál es el conocimiento más elevado en las palabras de Krishna? El conocimiento que habla acerca de la devoción. Este es el capítulo, junto con el capítulo 12, este capítulo 9, es donde más se habla acerca de Bhakti Yoga. Recordemos que Bhakti significa devoción, ¿sí? Vamos a adentrarnos, citando un poquito, poniéndonos en contexto de lo que implica este capítulo y todo lo que representa para nosotros. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que es un gran yogi, un gran maestro, ya no está presente en este mundo, pero es uno de los grandes comentaristas del Bhagavad Gita, él describe la progresión, digamos, describe la explicación de Krishna dentro de los capítulos del Bhagavad Gita como sigue, ¿no? El conocimiento útil para la liberación está explicado en el capítulo número 2 y el capítulo número 3. El capítulo número 2, recuerden que habla acerca de la naturaleza plenamente del alma, ¿qué es el alma? Capítulo 3 se llama Karma Yoga, entonces empieza aquí Krishna a enseñarnos acerca de cuáles son las diferentes actividades con las que el alma se puede, ocupándose a través de los sentidos y del cuerpo, se puede liberar del condicionamiento material. Capítulo 4, capítulo 5. El conocimiento útil para llegar al Supremo se enseña en los capítulos 7 y 8, que son los dos últimos capítulos que hemos visto. Este conocimiento que se enseña en el capítulo 7 y 8 es aún más confidencial porque ya habla acerca de cuál es el deber del alma, cuáles son las funciones, o mejor dicho, las actividades que permiten que el alma se libere del condicionamiento material. ¿Sí? ¿Por qué es más confidencial este conocimiento? Porque a través del mismo se conoce la verdad acerca de la suprema personalidad de Dios. Este conocimiento es la ciencia del servicio devocional, o también conocido como vemos, Bhakti Yoga. En este capítulo, sin embargo, la palabra conocimiento debe ser interpretada como significado de Bhakti. No es el mismo conocimiento el que se va a describir en este capítulo 9 como el que ya se describió en los primeros 6 capítulos. Es un conocimiento muy elevado. ¿Por qué? Porque implica una experiencia superior, debido a que focaliza este conocimiento, y lo que vamos a escuchar ahora, en la práctica del Bhakti Yoga. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. El Señor Supremo dijo: mi querido Arjuna, debido a que nunca me envidias, yo te impartiré esta sabiduría que es la más secreta, y que al conocerla te librarás de las miserias de la existencia material. Esto es muy interesante, ¿sí? Este texto. Así empieza a hablar Krishna en este capítulo 9, por eso este es un capítulo que nos va a llevar a un viaje en el sentimiento, en la conciencia de lo que Krishna está diciendo. Es muy interesante porque Krishna acá está revelando lo que siente su corazón y lo que más complace a la divinidad. Entonces es algo para nosotros realmente muy significativo. Este verso, como vemos, establece 3 puntos. Yo lo repito. Mi querido Arjuna, debido a que nunca me envidias, yo te impartiré esta sabiduría que es la más secreta, y al conocerla te librarás de las miserias de la existencia material. Entonces, este verso establece 3 puntos. Lo primero es que uno avanza al oír
acerca de Krishna. Uno, por escuchar acerca del servicio devocional, tiene la virtud, la misericordia de poder avanzar. Por oír. O sea, el acto de oír, el acto de escuchar las enseñanzas de Dios, las enseñanzas del Bhagavad Gita en este caso, ¿sí? Ya implica una práctica. Esta práctica en sánscrito, yo se los voy a anotar en el chat para que lo tengan presente a este concepto, se llama Sravanam. ¿Sí? Sravanam significa escuchar. Sravanam. Escuchar en el yoga, dentro del bhakti, también es una práctica. Representa para nosotros toda una esencia, una escuela de conocimiento. Segundo punto que Krishna establece acá es que uno no debe ser envidioso para oír con propiedad. ¿Sí? Es muy importante, a veces se niega la existencia de Dios, o se habla como Dios como si fuese algo creado por el hombre, o que no es tan importante de conocer. Y a veces esa cuestión de negar la existencia de Dios y querer fundirse en la nada, no es más que, en este caso podríamos decir, un tipo de envidia encubierta. Y la envidia es algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque se explica que más allá de la lujuria, la ira, la codicia, la avaricia, los anhelos, el deseo de disfrute egoísta, lo más difícil de trascender para el espiritualista, lo más sutil dentro de lo que implica el cuerpo del ego falso, es la envidia. Eso es lo más difícil de trascender, ¿sí? Es la envidia. Entonces, Krishna está hablando de que el no envidiar a Dios queriéndolo servir, el acto de querer servir a Dios y volverse con un espíritu devocional, implica reconocer que hay alguien superior. Y a veces ese no reconocimiento de que existe algo superior, más allá de estar implicado por frustraciones que uno haya podido tener en diferentes experiencias con espiritualistas, o con religiones, o con prácticas, etc., a veces también dentro de esa frustración o de esa negación de la divinidad, se puede esconder también un tipo de envidia. Entonces, es muy importante para avanzar y para poder recibir y aceptar e integrar el conocimiento, no verlo a Dios como un enemigo, como alguien que me pueda castigar, porque eso puede generar, o como alguien con tanto poder que yo quiero volverme él, porque eso en fin de cuentas evita el que pueda alcanzar esta comprensión. Y la tercera, digamos, el tercer punto que Krishna establece en este verso como un aspecto muy importante, es que uno se libera de las miserias materiales cuando oye con propiedad y cultiva prácticas devocionales. ¿Sí? Es muy importante este punto. Oír con propiedad y cultivar prácticas devocionales. De esta manera, uno se libera ¿de qué? De los diferentes condicionamientos y sufrimientos que genera la existencia material. ¿Cuál es la raíz de todos los sufrimientos? La ignorancia. Le sigue el egoísmo, la ira, el excesivo apego a la vida y los excesivos deseos materiales. Esas son las 5 causas que generan sufrimiento material. Krishna aquí está instruyendo que uno debe liberarse para poder avanzar espiritualmente. ¿Sí? Bien, continuamos con el siguiente verso. Este es uno de los versos más reconocidos, más famosos del Bhagavad Gita. Krishna dice a Arjuna, este conocimiento es el rey de la educación. Es el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro y debido a que da percepción directa del yo, del ser, mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Es eterno y se ejecuta alegremente. Entonces, este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de todos los secretos,
Es el conocimiento más puro y debido a esto que da percepción directa del yo mediante la trascendencia, la iluminación, es la perfección de la religión. Es eterno y se ejecuta alegremente. Entonces el conocimiento que Krishna aquí describe como el rey de la educación es el conocimiento que nos habla acerca del servicio devocional. ¿Y por qué? Como dijimos al principio, es un conocimiento superior, porque implica realización del ser, ya que es un conocimiento que nos lleva hacia la experiencia plena del vínculo de la relación del alma con la divinidad. Y ese conocimiento y esa experiencia plena se llama Bhakti Yoga. Bhakti, devoción, amor, en otras palabras. Es el yoga del amor, el yoga que da lugar a que desde el alma se despierte y se manifieste el amor. Por eso es tan puro y debido a que da una percepción directa del yo, es la perfección de la espiritualidad. Y es eterno y se ejecuta alegremente. Vamos a ver un poco más de significados de este verso, en los siguientes versos que continúan, describiendo, ¿sí?, esta revelación que Krishna le está dando aquí a Arjuna. Este verso es uno de los más famosos, es el verso número 2 del capítulo número 9. Ella continúa explicándole, hablándole a Arjuna. Fíjense qué hermosa imagen. Acá está Krishna en el campo, en el entremedio de ambos ejércitos, en el campo de batalla. Krishna le dice a Arjuna, así como el poderoso viento que sopla por doquier permanece siempre en el espacio etéreo, sabed que de esa misma manera todos los seres descansan en mí. Entonces, saber que como el poderoso viento, ¿no?, que siempre sopla, pero que a pesar de estarse moviendo el viento, por decirlo así, de estarse trasladando, siempre permanece en el cielo, en el espacio etéreo, que ella se está refiriendo aquí al cielo. De esa misma manera, a pesar de que muchas almas nacen, mueren, van a planetas superiores, a planetas inferiores, se manifiestan en diferentes especies de vida, a pesar de eso, todos estos seres están presentes y están dentro de mí. Recuerden que Krishna, a partir del capítulo número 6, capítulo número 7, ya él habla él mismo como la suprema personalidad de Dios. Él está hablando, él se está revelando como Dios. No es que Dios es solamente Krishna. Krishna es un nombre de Dios que significa supremamente bello y encantador. Pero entendamos este punto. Dios se puede llamar Alá, Jehová, Krishna, Yahvé, Adonai, de diferentes maneras se puede llamar Dios. El punto es que acá está hablando Dios, por eso el Bhagavad Gita significa el canto del Supremo, el canto del Absoluto. ¿Quién es ese Supremo? Y el que está hablando en primera persona es Krishna, a su devoto y a todos nosotros, a todas las almas que estamos escuchando su mensaje. Entonces, para darnos una idea qué tan grande es la manifestación cósmica de la divinidad y que también la manifestación representa la divinidad, así como el viento fluye por todo el cielo y todo el espacio etéreo, pero no se sale de esa órbita, de la misma manera, todas las almas estamos dentro del cuerpo del absoluto. No podemos salirnos. Por eso la verdadera libertad significa, justo que mañana estamos celebrando, ¿no?, el Día de la Independencia, verdadera independencia significa dependencia en el absoluto. Cuanto yo más me quiero independizar, entre comillas, del absoluto, más me encadeno al sufrimiento y al karma de la existencia material. Cuanto más me quiero liberar del karma material, más, ¿no?, cultivo la trascendencia, más cultivo el espíritu. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora el siguiente verso. Entonces, analizando este punto, ¿no?, Krishna brinda una analogía para ayudarnos a comprenderlo.
Él menciona el cielo, el espacio, al igual que un recipiente de arriba hacia abajo contiene el viento. De la misma manera, todos los seres creados descansan en mí. Así como el cielo está desapegado del viento, el viento, aunque esté en el cielo, sopla libre e independientemente. El cielo solo restringe el área de movimiento, pero no al propio movimiento. No al propio movimiento. Entonces, así es el Supremo. Nos da toda esta existencia universal y dentro de esta existencia universal nosotros nos desenvolvemos, pero no nos restringe a nosotros. Tenemos libertad para movernos, ahora tenemos la libertad para identificarnos con nuestro ego verdadero o con nuestro ego falso. Srila Vishwanath Thakur entonces formula un interrogante. Dado que Krishna ha descrito con un ejemplo análogo su Achintya Shakti, o inconcebible poder místico, ¿no? Achintya significa inconcebible, Shakti quiere decir energía. ¿Acaso su explicación no ha hecho concebible lo inconcebible? Él escribe más luego, ¿de qué modo es inconcebible el poder místico del Señor, el cual fuera proclamado por él en su declaración, tan solo observa mi poder místico? Al fin y al cabo, ahora tenemos un ejemplo concebible que explica su poder místico, ¿no? Este ejemplo del cielo en relación al sol nos grafica de alguna manera cómo todos estamos dentro del Supremo. Vamos a continuar con el siguiente verso. Oh Arjuna, hijo de Kunti, esta naturaleza material funciona bajo mi dirección y ella produce todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Entonces, la energía material funciona bajo la dirección del Ser Supremo. O sea, nosotros estamos siendo absolutamente controlados por la influencia de la energía material. ¿Cómo se manifiesta esta energía material? Como las tres modalidades de la naturaleza material, las tres gunas. Modalidad de la bondad, modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. Sattva guna, bondad, Raya guna, la pasión, y Tama guna, la ignorancia. Esas son las tres modalidades de la existencia material. Entonces, esta naturaleza material funciona bajo esta dirección, bajo la dirección de estas tres modalidades que Krishna describe aquí. Y así se desenvuelven, ¿no?, todos los seres, móviles e inmóviles. Entonces, muy importante entender que cuanto más oremos y más permitamos que la voluntad del Supremo se manifieste a través de nosotros, ya sea a través de nuestro pensamiento, a través de nuestras palabras, a través de nuestros actos, más felicidad, más satisfacción vamos a obtener. En la medida que nosotros queremos actuar como los controladores de la naturaleza material, como los disfrutadores, ese es el lugar que no nos corresponde, que queremos ocupar, el lugar de la divinidad. Y eso es lo que nos confunde, lo que nos hace constantemente caer en el mismo error de creernos los disfrutadores, de creernos Dios, los controladores. Cuando somos en realidad controlados, el punto es, tenemos que invocar bajo qué tipo de refugio y control queremos estar actuando nosotros. Eso es muy importante. El ejemplo que se brinda en las escrituras, como vemos del yoga, es muy significativo. Cuando alguien tiene delante de sí una flor aromática, la fragancia es tocada por la facultad olfativa de la persona. Mas igualmente el acto de oler y la flor son independientes entre sí, porque el oler depende de un individuo que es independiente a la flor. Hay una relación similar entre el mundo material
Y la divinidad, la suprema personalidad de Dios, en realidad, la divinidad de Él no tiene nada que ver con el mundo material, pero Él lo crea con su mirada y ordena. Pero Él está más allá de la existencia material. En resumen, la naturaleza material, sin la superintendencia de la suprema personalidad de Dios, no puede hacer nada. Sin embargo, la conciencia suprema universal está desapegada de todas las actividades materiales. Krishna, Dios, no tiene una expectativa de beneficio propio de esta existencia material. Y como nosotros tenemos una naturaleza en común con la divinidad, que es la de ser que es la de ser espiritual, es la de ser Brahman, entonces tampoco deberíamos tener tanta expectativa de disfrute material acá. ¿Por qué? Porque ese disfrute, si hay algo que todos tenemos y damos por seguro, es que vamos a morir. Entonces toda expectativa material que tengamos siempre se va a ver frustrada por algún tipo de influencia, ya sea en la modalidad de la pasión, la ignorancia. Entonces es muy importante tratar de tomar este humor que Krishna está describiéndonos, porque ese humor de desapego, de esta expectativa material constante que todos podemos tener, es propio de la naturaleza espiritual. La diferencia entre la divinidad y nosotros es que nosotros nos identificamos con nuestro ego falso. La divinidad plenamente está identificada con su ego verdadero. Entonces, para volvernos seres divinos, que ya lo somos, pero ser conscientes de nuestra divinidad y actuar conforme a ella, debemos empezar a expresar más nuestra naturalidad, nuestra naturaleza inherente, que es la de ser espirituales. Cuando uno dice, me voy a volver un monje, o me voy a volver un yogi, o me voy a volver, ¿no?, un devoto, en realidad estoy hablando de que me voy a volver yo mismo, voy a permitir que mi propia naturaleza se empiece a manifestar de una manera más constante, ¿sí?, más permanente, más hacia afuera y hacia adentro también. ¿Cómo lo ves Krishna? Krishna es constantemente así, por eso es un gran ejemplo para nosotros poder escucharlo y poder acercarnos a su conocimiento. Bien, aquí Krishna, como vemos, sigue instruyendo a Arjuna. Agregamos un efecto a la imagen. Krishna le dice, oh Arjuna, aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se ocupan totalmente en el servicio devocional porque me conocen como la suprema personalidad de Dios. ¿Sí? Me conocen de esa manera. Entonces, los que no están alucinados son aquellos que no quieren confundirse también, ¿no? Digamos, hay un dicho que dice, no podemos llamar a alguien que se está bañando sucio. No podemos llamar a alguien sucio si se está bañando. No podemos llamar a alguien materialista o no sé, o ignorante si está practicando un conocimiento, por más que tenga dificultades y por más que tenga luchas. Entonces, de la misma manera, el hecho de estar practicando un proceso y de refugiarnos en ese proceso a través de la aplicación del mismo, ya nos va sacando de la alucinación, de la ilusión. Y esto hace que estemos protegidos bajo esta naturaleza divina. De esta manera, ¿qué es lo que nos termina de proteger? El ocuparnos en Bhakti Yoga, en servicio devocional. Y aquí viene otro verso que es muy hermoso al respecto, pero que continúa este verso. Este es el verso 9:14, donde Krishna le dice a Arjuna, ¿no? Siempre cantando mis glorias. O sea, ¿cómo se practica Bhakti Yoga? Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y ofreciendo reverencias y oraciones, estas grandes almas adoran lo supremo perpetuamente con devoción. De esta manera se practica Bhakti. De esta manera podemos estar refugiándonos plenamente
constantemente en la naturaleza divina del Supremo. Siempre cantando, ya sea mantras mentalmente o vocalmente, ¿sí? Esforzándonos con gran determinación, entender que a veces nos toca, ¿no?, esforzarnos, nos toca avanzar, nos toca luchar contra nuestras propias limitaciones, ofreciendo reverencias y oraciones, muy importante estar siempre agradeciendo, reverenciando, glorificando. Estas grandes almas adoran lo supremo perpetuamente con devoción, ¿sí? Adoran al Ser Supremo. Esto es muy importante, con plena devoción. De esta manera vamos practicando el conocimiento, ¿sí? De esta manera se practica Bhakti. ¿Se acuerdan que hemos visto en el capítulo número 8 las 10 maneras de meditar? Ahora estamos viendo las formas en que se puede practicar Bhakti, totalmente natural. Para ofrecer reverencias tengo que tener quizás alguna imagen de la divinidad, ofrecer oraciones, estar como, vivir en esa compañía, confiar en que el Ser Supremo me acompaña, está conmigo, me aconseja, porque él es Chaitya Guru, el Guru interno, la voz interna, el maestro interno del corazón. Ella continúa hablando de Arjuna. Ella dice, otros se ocupan en el cultivo del conocimiento, otros que se ocupan en el cultivo del conocimiento, adoran al Señor Supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal. Los que cultivan el conocimiento, ¿a qué se está refiriendo Krishna aquí, no? Se está refiriendo a aquellos que practican Jnana Yoga, aquellos que les interesa el estudio, que también, digamos, les gusta más o están más inclinados hacia la meditación más que a la actividad devocional con el cuerpo. Lo adoran al Supremo de esta manera, ¿no? Como aquel que se ha diversificado en muchos, como que está presente en todos. De alguna manera como que lo despersonifican y tratan de como verlo de una manera o percibirlo como más allá de todo lo que existe, que no tiene forma, como algo que es sin forma. Hay otros que también se ocupan de esta manera, de adorarlo. Por ejemplo, nosotros que practicamos Bhakti tratamos más de adorarlo en su forma, o de practicar devoción en su forma más personal. Porque tiene forma, tiene cualidades, tiene características, y todo eso implica diferentes atributos que son distinguibles. Ahora hay otros que también lo adoran como algo más invisible. También están practicando Bhakti. Y ella continúa hablando a Arjuna y le dice lo siguiente. Aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma buscando los planetas celestiales, me adoran indirectamente. Ellos nacen en el planeta de Indra, donde disfrutan de los deleites celestiales. Aquí Krishna está hablándonos acerca de los que conciben la adoración a Dios como adorando a los semidioses. Adorar al sol como si fuese Dios, adorar a la luna como si fuese Dios también, adorar a todos los dioses, el dios del viento, el dios del agua, el dios del cielo que es Indra. Por eso se explica, nacen en el planeta de Indra, donde disfrutan los deleites celestiales. Indra es el jefe de todos los semidioses. Es el semidios más poderoso de todos los que existen. ¿Por qué? Porque es el dios de los cielos, Indra. Entonces aquellos que también adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses. Krishna continúa diciendo, como ellos han disfrutado así del placer celestial de los sentidos, retornan nuevamente a este planeta temporal y así a través de los principios védicos, ellos solo alcanzan una felicidad fugaz. El disfrute, lo que está queriendo decir Krishna aquí, es que el disfrute que se experimenta como resultado de los planetas celestiales, de llegar al plano celestial,
es efímero, es transitorio, es fugaz, comparado con la satisfacción interna de alcanzar la trascendencia. ¿Sí? Porque también existen planetas superiores, llamados Svarga Loka, que son los planetas celestiales, los planetas que rigen los devas, ¿sí? Los semidioses, que a través de muchas actividades piadosas, aún cultivando deseos materiales, uno puede alcanzar. Adorándolos con mantras, ceremonias ritualísticas, etc. Pero tienen que volver a nacer aquellas personas, y ese disfrute, por más que dure mucho, es fugaz. Como lo es fugaz los disfrutes materiales que nosotros tenemos aquí. Entonces Krishna está acortándonos el camino, diciéndonos, tratemos de invertir en aquello que realmente nos dé un resultado permanente, porque eso es lo que más satisfacción nos va a dar. Eso es lo que realmente estamos buscando. Aquí Krishna le dice a Arjuna, los quienes me adoran con devoción, a mí, a la divinidad, meditando sin desviación en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les hace falta y les preservo lo que poseen. Krishna le está dando una garantía a Arjuna. Aquellos que me adoran a mí, ¿sí? Yo les doy lo que les hace falta, lo que necesitan realmente, y les preservo lo que poseen. O sea, nunca hay pérdida. Siempre incorporar la devoción, la meditación en la divinidad es una manera de sumar, nos suma, nos favorece, nos bendice, nos purifica la devoción a Dios. Nos va a dar resultados totalmente maravillosos y favorables. Nunca va a haber pérdida, siempre va a haber ganancia. Este es el punto principal que nosotros debemos entender. Nunca vamos a perder por adorar al Supremo. No hay nada que perder. Todo lo contrario, vamos a ganar y vamos a lo que ya tenemos, mantenerlo, lo que nos hace bien. Y si Dios, por algún arreglo, nos quita algo, es porque eso nos complica, nos perjudica. Pero todo lo que nos quita es para darnos algo superior, porque eso que nos quita puede estar perturbando y puede estar confundiéndonos. Por eso, un nombre que se le da a Krishna y que Arjuna lo llama de varias maneras en el Bhagavad Gita, varias veces de esta manera, es Madhusudan, aquel que destruye nuestras dudas. Madhusudan. Entonces, Él nos da conocimiento, nos da opulencia y nos da más que los semidioses y nos da más que esta existencia material también. ¿Por qué? Porque Él es el amo de la existencia material. Por eso si uno quiere incluso éxito material o quiere algún beneficio kármico, con más razón puede adorar a Dios. Porque no solamente Krishna va a dar ese resultado, sino que va a purificarlo a uno del mal karma acumulado. Eso es lo que Él quita. Todos esos obstáculos que a nosotros nos limitan. ¿Sí? Continuamos recitando el Bhagavad Gita. Entonces, para repasar lo que Krishna acaba de mencionar, este conocimiento que es el más confidencial y que es tan importante, Krishna dice, entonces, aquellos que adoran a los semidioses, nacerán entre los semidioses. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus, nacerán entre tales seres. Aquellos que adoran a los antepasados, irán a los antepasados. Y aquellos que me adoran, vivirán conmigo. El significado de este verso explica, los adoradores van al lugar donde reposa su fe, pues su conciencia los transporta naturalmente hacia donde son atraídos. Krishna ha precisado claramente nuestras elecciones. Tenemos que aceptar un objeto de adoración u otro como nuestra meta, para animarnos a elegir correctamente. Él habla en los 9 versos finales de este capítulo. Estos versos nos invitan para nuestro propio beneficio a convertirnos en sus devotos exclusivos o bhakti yogis, devotos de la divinidad, devotos de la existencia suprema, devotos de la suprema conciencia,
devotos del amor. Cuando hablamos de devotos, ¿no? Cuando hablamos de devoción a Krishna, estamos hablando de devoción amorosa. Eso es lo que Krishna nos va a enseñar. Entonces, la devoción hacia Dios es superior. ¿Por qué? Porque ya vimos en este verso, ¿no? El que adora a los semidioses va al planeta de los semidioses. El que adora a los antepasados va al planeta de los antepasados. El que adora a los fantasmas va donde el fantasma. Pero los que adoran a la divinidad eternamente estarán con esa dicha y con esa conciencia. Es una cuestión de fe. La fe a veces va a depositar. La fe es creer. Fe viene del latín fides. Fides significa creer, confiar. El que no cree en Dios, cree que Dios no existe, pero está creyendo en algo. No se puede no creer. El creer es parte de la existencia inherente del ser humano. El confiar. Aquellos que viven desconfiando de todo el mundo, viven con una visión y proyectan una visión absolutamente enemistosa, absolutamente conflictiva con la realidad, y esto genera mucho sufrimiento en la entidad viviente. Entonces, cuando hablamos de creer, hablamos de confiar, estamos hablando de pertenecer. ¿A dónde queremos pertenecer? Porque vemos aquí, ¿no? El que adora, el que cree en los semidioses pertenece y nace entre ellos. El que adora a los fantasmas, a las energías sutiles, ¿sí? Bueno, va a pertenecer a ese plano y posiblemente tenga mucha perturbación. O participar de ceremonias de ese tipo, en esa dirección. El que adora a los antepasados, va a ir a los antepasados, pero el apego va a encarnar constantemente vinculándose con esa energía que arrastra al pasado, que lleva hacia el pasado. Y el que adora a la divinidad va a pertenecer a una conciencia, va a formar parte de una conciencia superior. Es una cuestión de pertenencia, creer es pertenecer. Entonces, la fe generalmente se asocia con algo espiritual, pero la fe también tiene que ver con energía material, porque la fe es inherente. El creer es algo que no podemos reprimir, ¿sí? Pero sí podemos, lamentablemente, confundir, ilusionarnos, ¿sí? El materialista cree, confía, tiene fe en que a través de los bienes materiales y del disfrute va a ser feliz. Por más que después se frustre, intenta de nuevo, tiene esa determinación. Su fe le da una determinación, da una inteligencia. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tipo de fe, qué tipo de determinación yo quiero determinar? ¿Vivir atado al pasado? ¿Vivir proyectando constantemente hacia el futuro? ¿O vivir en el presente de lo que implica la conexión y la devoción con la divinidad? Eso es una elección completamente individual y tenemos toda la libertad para elegir. Hasta el momento hemos elegido un poco y un poco, pero no nos hemos determinado. Entonces, llega un momento en la vida de uno que realmente debemos tomar algún tipo de conducta, de posición en la vida, de pertenencia. Krishna nos está invitando a este tipo de pertenencia, y por qué no probarla, si es quizás todavía lo que aún no hemos probado. ¿Qué vamos a perder con ello? Si él dice antes, y lo asegura, este proceso es científico, el Bhagavad Gita existe más de 5.000 años. Lo que está diciendo Krishna es la realidad. No es una creencia fanática, hay toda una ciencia que lo respalda, hay astrología, hay ayurveda, hay yotish, hay matemática, hay yoga, hay yogis, es una ciencia espiritual. Entonces, ¿por qué no creer? Si constantemente se nos describe cuál es el significado y las consecuencias de una práctica. Si nosotros por practicar yoga naturalmente obtenemos los beneficios. El yoga es enseñado por Krishna. La meditación es enseñada por Krishna. El pranayama es enseñado por Krishna. La ciencia astrológica es enseñada por Krishna. La medicina ayurveda es enseñada por el propio Krishna. Y todo eso es real, es corroborable. Ahora, cuando él nos habla de devoción, ¿por qué quizás podemos desconfiar? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer para no limitar nuestras capacidades y poder avanzar vigorosamente hacia la meta suprema, que es el amor puro,
por Dios y por todos los seres. Devoción hacia Dios es la meta más elevada, dice Krishna. Y acá cito un verso hermoso. Él dice, ¿qué es servicio devocional? Esto es uno de los versos más dulces y más claros con los que Krishna se describe, ¿no? Si alguien me ofrece con amor y devoción una flor, una hoja, una flor, fruta o agua, yo la aceptaré. ¿Qué es lo que está aceptando Krishna? A Krishna le da lo mismo. Una hoja, ahora que estamos en otoño e invierno, ¿cuántas hojas no hay? Algo que a veces lo vemos sin ningún tipo de valor material. Una hoja que se cae, que está en el piso, que se desprendió del árbol. Una flor, fruta, agua. ¿Qué tanto valor le damos al agua? Lo que acá Krishna le está dando, ¿por qué le está dando tanto valor a algo que nos puede parecer insignificante? Porque en realidad lo que le está dando valor Krishna es al amor, es al afecto. Eso es lo que él acepta. No le interesa grandes sumas de dinero, no le interesa grandes joyas ni oro, no le interesa, él ya es propietario de todo eso. Él es propietario del universo entero. Pero hay algo que sí le interesa, porque él es un adicto al amor. Él es un adicto a... Él es premanata, ¿no? El señor del amor. Él se alimenta de amor. Entonces, a través de una flor, de una hoja, de fruta o agua, el punto es ofrecer, es dar un incienso. Él lo va a aceptar. Entonces, lo que más importancia, como Él es el maestro interno que habita en nuestro corazón, lo que más importancia le está dando aquí Krishna es a la devoción, al amor, a la expresión del amor. El amor se expresa a través del bhakti, la devoción. Y eso es bhakti, eso es ofrecer. ¿Sí? Muy hermoso este verso. Y ya continúa. Oh hijo de Kunti, todo lo que hagas, por si no te quedó claro, ¿no? Todo lo que comas, todo lo que ofrezcas, regales, así como también todas las austeridades, todas las prácticas que ejecutes, debes hacerla como una ofrenda a mí. Todo lo que hagas, comas, ofrezcas, regales, hacerlo como una ofrenda a mí. Trata de percibirme dentro de todo lo que das. ¿Por qué? Porque el que reciba lo que vos des va a estar acompañado de mi presencia también, porque la divinidad, así como está fuera de todo sosteniéndolo, también está dentro de todo. Y está dentro de nosotros. No solamente de Swami Janardhan, está dentro de Susana, ¿sí? A ver quiénes están conectados. Vamos a verlos. Dentro de Erika, de Viviana, de Alejandra, de Dauji, ¿no? De Joaquín, Givesh, Graciela, Govinda, Valeria, Patricia, Soledad, Juan Pablo, Mariela, Mirta, Karina, Bhakta Prema, Maduria, Gaby, Sole, Juan Pablo. También yo les estoy hablando, estoy repitiendo lo que Krishna está diciendo, pero también esto lo estoy haciendo, lo estamos haciendo como una ofrenda. Porque el interés, además, el interés, lo que subyace, la intención que implica tocar estos temas, tiene que ver con complacer a la divinidad. Porque el lenguaje de Krishna es el amor. Ven que el Bhagavad Gita es sumamente dulce, es sumamente afectivo, no es impositivo. Krishna aquí nos está imponiendo, está invitando, está conteniendo, está dando refugio. Entonces es muy amoroso, por eso él dice, antes, ofréceme una flor, una hoja, una fruta, un agua, lo que quieras. Yo digo una hoja, dice Krishna, porque todos podemos agarrar una hoja. Ni hablar si me ofreces pasto, eso es más valioso, trigo,
¿sí? El punto es que lo hagas con devoción, porque yo lo voy a aceptar. No me interesa la forma, me interesa la esencia. Entonces la esencia es el amor. Lo que nos mueve es el amor. Entonces todo lo que hagas, todo lo que comas, hacelo como una ofrenda a mí. Entonces esto implica cuidarse, porque yo no voy a ofrecerle un alimento a Krishna que provenga de la violencia, por ejemplo, o que sea muy tóxico, porque yo a alguien que amo y a alguien que quiero mucho, le voy a tratar de ofrecer algo que le agrade. Y acá Krishna está diciendo lo que le agrada. Una flor, fruta, agua, hoja. No está diciendo ofréceme un caviar, ofréceme un cordero. No. El sattva guna, bondad, una flor que no por ser desprendida de su arbusto va a perder su aroma y el arbusto incluso a veces necesita ser podado para crecer con mayor vigorosidad. La fruta también, la fruta se ofrece y está madura cuando, ¿no?, cae del árbol, ya está lista. El agua fluye por doquier. Él quiere eso, quiere algo sádvico, algo en la bondad. Entonces, todas las austeridades, todo lo que hagamos, todo lo que regalemos, también puede estar implicado de esto, ¿no?, de la bondad, del beneficio al otro. Continúa Krishna diciendo, de esta manera, por trabajar en este espíritu, actuar, te librarás de todos los resultados de la acción, buenos y malos. Y mediante este principio de renunciación, te liberarás del cautiverio de la acción y vendrás a mí. Entonces, de esta forma, todos los resultados de la acción te vas a liberar, buenos y malos, que te pueden condicionar incluso a los buenos materialmente. Y mediante este principio de renunciación, te liberarás del cautiverio de la acción y vendrás a mí. O sea, el desapego, como ustedes están viendo, no implica no tener, porque para dar hay que tener. ¿Se entiende? Hay que poseer para dar. En cambio, el desapego implica precisamente el dar. Y cuanto más uno ofrezca lo que posee, más va a recibir. Por eso Krishna dice, yo preservo lo que tienen y les doy lo que falta. Entonces, por la devoción, por el acto de entrega, por ese acto de sacrificio, de amor, yo les voy a dar más todavía. Y les voy a preservar lo que tienen. Entonces nunca van a perder, nunca vamos a perder. Porque creemos que el arte de dar implica el perder, pero no, el arte de dar, en el concepto del bhakti, implica recibir cada vez más. Incluso cosas que pueden ser invisibles, como inspiraciones, situaciones, oportunidades. Y aquí vamos a ver el último verso de este capítulo. De una manera muy hermosa, Krishna dice, siempre ocupa tu mente en pensar en mí y conviértete en mi devoto. Ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto en mí, ciertamente vendrás a mí. En el significado leemos, el Bhagavad Gita es la esencia de toda la literatura védica. Estos 6 capítulos del medio, del capítulo 7 al 13, son la esencia del Gita. Y los capítulos 9 y 10 son la esencia de estos 6 capítulos del medio. Este capítulo que vimos y el que viene. Finalmente, en el último verso de este capítulo, que se halla exactamente a la mitad del Bhagavad Gita, este capítulo 9, y el cual será reiterado prácticamente, literalmente hasta el final del Gita, este es el sloka, el verso, sloka significa verso, más confidencial y esencial. Es la esencia de la esencia, y es lo más confidencial de todo el conocimiento, que representa ser un devoto puro de Krishna, de Dios. Esa es la esencia del conocimiento. Aquí Krishna ofrece un programa de 4 puntos para llegar a él. El proceso de Bhakti
yoga es muy sencillo, pero requiere de mucha determinación. Muy claramente Krishna afirma que el objetivo de la adoración y meditación es Él, la persona suprema. Entonces, ¿cuáles son estos 4 puntos para llegar a Él? Ocupar la mente en pensar en el Supremo, convertirse en su devoto, ofreciéndole lo que hablamos, oraciones. Tercero, reverencias. Y cuarto, adorarlo. Todos implican lo mismo, el mismo principio, ¿no? Que es la devoción. Entonces el proceso de Bhakti es muy sencillo, pero requiere de esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Practicar. ¿Y por qué es un esfuerzo practicar? No porque sea algo ajeno o antinatural a nosotros. Se vuelve un esfuerzo practicar porque nuestra práctica de meditación constante está centrada en la ilusión, en la lamentación, en el apego excesivo a la materia. Eso también es una práctica. Eso también es un ejercicio. Entonces, cambiar el punto de encaje, movernos, tratar de apuntar hacia otro objetivo subjetivo, ¿no? Más supremo, implica un esfuerzo al principio, pero es un esfuerzo amoroso y es sencillo. El otro esfuerzo, que nos mantiene constantemente apegados a la materia, genera mucha ansiedad, ¿sí? Por eso es que Krishna, a partir de este capítulo y el próximo, nos invita a la esencia. Por eso es tan maravilloso haberlo compartido y compartirlo con ustedes. Así que ya muchas gracias por compartir, muchas gracias a mi madre también que está conectada, mi querida madre aquí en el teléfono como siempre. Y bueno, preguntarles ahora si tienen alguna pregunta, alguna duda. Espero les haya inspirado esto que hemos estado trabajando. Muy hermoso este capítulo, muy inspirador. Así que bueno, no sé si tienen algunas preguntas. Están abiertos los audios por si quieren realizarlas. O por texto, ¿no? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Viviana. Buenas noches a todos. Yo quería hacer una pregunta, en realidad no con respecto al capítulo de hoy, vengo atrasada. Estuve presente en la semana pasada, pero no llegué a hacer la pregunta. Tuve que cortar antes. Con respecto a un comentario que hiciste, que en los Vedas, dice que la práctica del yoga devocional puede liberar hasta 10 generaciones hacia atrás y 10 generaciones hacia adelante. ¿Entendí bien? Así es. La parte de 10 hacia atrás me quedó dando vueltas en la cabeza y no la entendí. Eso es lo que dicen las escrituras. Uh-huh. Cuando uno se vuelve devoto puro, digamos, puede liberar a más generaciones. Unas 20 hacia atrás y 20 hacia adelante. Generaciones porque uno viene de una dinastía de nacimiento, ¿no? Uno, digamos, nace dentro de una familia donde hay padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatara. ¿No? Pertenece a un linaje cuando uno nace. Todo ese linaje, que karmáticamente ya puede estar en otros cuerpos, por volvernos devotos, aceptar un maestro espiritual fidedigno, puede ser purificado. ¿De qué manera? Quizás teniendo ideas devocionales, o quizás teniendo alguna inspiración a practicar vida espiritual. Y el linaje que venga y que nazca a partir de uno, si uno tiene hijos, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos, así sucesivamente, se van a ver también bendecidos por la influencia de la práctica de uno, porque hay un gen que se comparte, ¿no? La genética existe, hay un ADN en común también, que se va transfiriendo de generación en generación. Cuando estudiamos astrología, lo vemos eso de una manera karmática, de una manera cósmica, ¿no? Por ejemplo, la relación del abuelo, la influencia del padre o de la madre, cómo eso impacta en uno, cómo eso después se traslada, ¿no? A la generación que continúa uno si uno tiene hijos, o cómo el hijo hereda algo del abuelo. Es un gen que se va trasladando
a través de las generaciones. Bueno, cuando alguien practica Bhakti, primeramente aceptando primero un maestro espiritual y la práctica y los principios, va a incluir un gen espiritual, porque también hay una influencia espiritual que va a beneficiarla de alguna manera u otra, tanto el que ya nació y el que está en otros cuerpos ahora, porque el tatarabuelo quizás ya esté en otro cuerpo, porque el alma es eterna, el alma no muere. Y también los que estén por nacer. Nazcan quizás como hijos de hermanos, hijos de primos, pertenecen todos a la misma dinastía, digamos, al linaje. ¿Se entiende? Por eso es muy importante siempre tratar de mantener armonía en nuestras relaciones con las familias, de perdonar, de bendecir, de tratar de, si no hay una buena relación, tratar de liberarnos de los resentimientos, quizás con una distancia saludable, para no generar ahí una mala energía que nos condicione en próximos nacimientos y que hace que hasta que no la sanemos tengamos que volver a repetir esas situaciones, ¿no? Esas experiencias. muy claro, gracias. De nada, Viviana, me alegro que se haya entendido. La madre Govinda Mohini pregunta, ¿cuáles serían las condiciones necesarias para escuchar con propiedad? Bien. Bueno, las condiciones tienen que ver más con una actitud, ¿no? Una actitud en particular. Escuchar con propiedad significa respaldar lo que uno escucha con ciertos actos. Eso da propiedad. O sea, una vez que yo escucho, trato de aplicar. Cuanto más trato de aplicar lo que voy escuchando, gradualmente, aunque sea de a poquito o parte de lo que escucho, cuanto ya lo empiezo a aplicar, eso va dando como más propiedad. Significa como que va permitiendo que el conocimiento se vuelva sabiduría, se vuelva experiencia. Si yo escucho y no practico, entonces, ¿qué propiedad hay? Propiedad significa que ya hay algo del conocimiento que poseo. ¿Qué es lo que yo poseo o puedo poseer del conocimiento? La experiencia de haberlo aplicado. Esa es mi posesión. Eso es lo que puedo poseer. La experiencia es una realización. Es una comprensión. La comprensión es una posesión. Nadie te la puede sacar. Porque es tu experiencia, tu realización, es algo individual. Pueden sacarte tus bienes, pueden sacarte un montón de cosas, pero nunca el entendimiento de algo. Jamás. Entonces, escuchar con propiedad significa escuchar con una base práctica. Cuanto más practico, más propiedad, más experiencia, más realización. ¿Sí? Erika, Karina, realmente un gran capítulo, muy inspirador. Bueno, muchas gracias. Mariela dice, humildemente, les dejo hoy mi corazón y cuando recite el Maha Mantra me centraré en visualizar que en Argentina a todos los seres Krishna le llega en el alimento, que a nadie le falte un plato de comida. Y como siempre sirvo a mi familia. Bendiciones. Bueno, muy bien, Mariela. También podemos orar por el beneficio espiritual, por supuesto, de los demás, por el beneficio material también. Madre Haribhakti, ¿alguna pregunta? ¿Haribol? ¿Alguna pregunta? Bueno, un montón de cosas, que una de amor, a las flores, a la naturaleza, montones de cosas y hermosas como siempre. Y que me dejan pensar, yo, que soy un poquito a veces, me quedan un poquito las cosas, pero tengo que avanzar. Y
Y en eso estoy, hijo, en eso estoy, avanzando. Bueno, Muy linda tu clase, como siempre. bueno, Un muchas abrazo de gracias. más. Y seguimos hablando un poquito después. Sí, claro. Claro. Bueno, ahí mi madre, muy inspirada con las flores, porque ella, justo cuando hablé de las flores, porque ella tiene un jardín muy hermoso, en Mar del Plata, ¿no? Muy cerquita del mar, a 2 cuadras del mar. Entonces tiene todo un jardín, un patio y una entrada con flores de las más lindas, rosas. Y bueno, le llegó lo de la flor, eso es lo que me decía. Pues también tiene su altar y la ofrece al altar, ¿no? Ofrece al altar. Mi mamá es practicante también, es devota, practica la cultura. Mirta, hola Swami, no quiero ser irreverente, pero porque siento a Krishna, un dios amoroso, aparece comandando una guerra. ¿Lo debo entender como una metáfora? Veo esto también en el Yahvé cristiano. Bueno, en realidad, no es irreverencia. En realidad también esto es un suceso que ocurrió, pero él en realidad no está comandando la guerra, él simplemente está instruyendo y está sirviendo a su devoto en la guerra. Él es el auriga, el que maneja el carro de Arjuna. Él no participa, él no pelea en la batalla, digamos, ni mata a nadie. Aunque él explica después que nadie es matado, ¿no? Por supuesto, pero todos los que dejan el cuerpo en esa batalla, eso se ve en el Mahabharata, van al mundo espiritual o van a los planetas celestiales, en realidad. ¿Por qué? Porque ahí participaban solamente guerreros dármicos. Entonces todos querían alcanzar la realización superior, y para un guerrero dejar el cuerpo ancestralmente en el campo de batalla era la liberación. Entonces Arjuna no quería luchar porque tenía que luchar contra seres queridos que estaban en el bando opuesto, pero era su deber luchar porque él estaba representando a los que estaban del lado del bien, de la verdad. No podía permitir que el mal prospere. Ese era el deber de un kshatriya, de un guerrero espiritual. Preservar siempre la verdad y lo correcto. Entonces Arjuna, movido por ciertos sentimientos que lo confundían, quería dejar el campo de batalla. Entonces, Krishna le estaba explicando, no va a haber nada bueno de eso. Pero en paralelo, la alegoría que se da en el campo de batalla es el cuerpo. El cuerpo también es un campo de batalla. Y nuestra mente no quiere a veces practicar, no quiere lo que implica trascender y luchar sobre las limitaciones que a uno lo reprimen. Entonces, esa es la alegoría de alguna manera que existe, pero en realidad Krishna está bendiciendo a todos en el campo de batalla. Porque para un guerrero, antiguamente, luchar, él se preparaba toda su vida para eso. Y aquí están luchando solamente guerreros. No hay niños, no hay mujeres, no hay personas inexpertas, hay códigos, todo eso se ve en el Mahabharata, ¿no? Entonces hay toda una conciencia espiritual también en el campo de batalla. No es que iba a luchar cualquiera, no era una lucha de bárbaros, eran kshatriyas, guerreros místicos, superiores a los samuráis incluso, y anteriores a los samuráis también. ¿Sí? Bueno, gracias, Karina. Muchas gracias. Karina Herrera pregunta, muchas veces que usted habla sobre Krishna, remarca a Adonai, Yahvé, etcétera, como si fuera el mismo Dios. ¿Porque son diferentes las instrucciones? ¿Por qué son diferentes las instrucciones? Bueno, en realidad es porque Dios tiene muchos nombres. Dios tiene muchos nombres. Adonai, Yahvé, Alá, Jehová. Yo, para no centralizarlo solamente en Krishna, para los que todavía quizás no están afín con llamar a Dios Krishna, ¿sí? Pero el Dios es el mismo. Y a veces las instrucciones no son, depende de quién las interprete y quién las traduzca. Hay personas que por ahí pueden traducir las instrucciones
y al lado de Yahvé un poco más fuertes, ¿no? Esas son las interpretaciones de las personas, por eso es que en el Bhakti Yoga, la cultura que practicamos, hay toda una sucesión discipular que proviene incluso de Dios mismo, de Arjuna también, y que llega hasta estas épocas, donde el conocimiento se conserva tal como es, y se actualiza conforme a esa esencia. Entonces, Dios es amor, cualquier nombre que tenga. Eso es la referencia que doy. Como para que nadie se sienta quizás como, bueno, mi Dios puede tener otro nombre o yo puedo tener otra concepción de Dios. Eso puede ocurrir. Entonces, para abarcar esa concepción, por eso lo nombro. Bueno, me alegro mucho, Gaby. Me encantó el capítulo de hoy. Me emocionó mucho escucharlo y saber de Krishna. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby. Muy hermoso. Sí, este capítulo es muy hermoso. Y el que viene, por supuesto, también, y hasta el 18. Así que, bueno, muchas gracias a todos por compartir nuevamente. Por supuesto lo voy a estar subiendo, y el anterior que no lo subí, compartiéndoselos. Les agradezco mucho este nuevo encuentro. Escríbanos a nuestro WhatsApp de la Academia, porque voy a crear próximamente un grupo de estudio del Bhagavad Gita para todos los que estén interesados. Entonces ahí les voy a estar enviando directamente los links y demás, ¿sí? Para que ya sea más objetivo, como ya tenemos un grupo. Así que todos invitados, ¿sí? A dejar su contacto y en esta semana lo están creando. ¿Sí? Bueno, muy feliz día, que el día de la independencia también nos lleve a cultivar una mayor dependencia en el Supremo. Esa es la verdadera libertad, porque uno en este mundo deja de depender de un país para depender de otro país, para depender de otras personas, siempre estamos dependiendo, ¿no? Entonces lo mejor dependamos de la persona suprema, que es el Señor del amor, el Señor y el aspecto también divino femenino. Muchas gracias a todos y nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Próximo sábado iniciamos un curso de astrología, todos invitados, y semana que viene también nuevos cursos como de Ayurveda, de psicología del yoga y demás, así que los interesados se pueden contactar como siempre. Muchas gracias, reverencias. Hare Krishna, muchas bendiciones. Gol. Estén muy bien.